Pues aquí estamos nuevamente. ¿Y qué creen, amigas o amigos? Todos los que quieran hacerse un pequeño retoque que no requiere ni tanta cirugía, ni tanta intervención directa, pues está este nuevo sistema que se llama Sistema de Rejuvenecimiento Facial con intervención mínima. Y para eso, Porfirio, me encantaría que nos platicaras más sobre esto. Antes déjenme enseñarles cómo quedé yo. ¿Me veo bien? Ay, a ver, ¿ves? Por no ir contigo. Muy bien. Bueno, con respecto a esto, sí, efectivamente, esta técnica es una técnica personal y le llamé rejuvenecimiento facial a través de incisiones mínimas, lo cual quiere decir, en la técnica tradicional, para mejorar el tercio superior de la cara hay que hacer un corte de oreja a oreja que se llama incisión coronal y pertenece a la técnica tradicional. Entonces, yo hago una pequeña incisión de 5 a 7 milímetros a 1 centímetro atrás de la línea de implantación del cabello en la línea media. O sea, a mí me la tendrías que hacer acá. No, esa es buena observación. No, es buena observación. De hecho, tengo pacientes que no tienen cabello. Que están calvos. Entonces, y de todos modos. Sí, de todas formas, porque después de los pliegues transversales, en teoría empezaría la línea de implantación a este nivel. Entonces, yo haría la incisión. Tú síguele, yo soy el modelo. Yo haría la incisión a este nivel. Y la incisión es tan pequeña, voy a hacer una pequeña marca con mi uña. Eso que se ve allí tan pequeñito. ¿Y no se va a ver? Aunque sea, no se vería, aunque tú no tienes cabello. Calvo. No se vería la incisión porque es muy pequeña. Entonces, se ven más los surcos transversales ahorita que esa pequeña incisión. Doctor, ajá. ¿Y esto hace que la persona se rehabilite más pronto? Así es, la recuperación es muy rápido, porque no es lo mismo que cicatrice una incisión de 5 o 7 milímetros a una incisión que va de oreja a oreja. A ver, pero déjame yo entonces hacer una pregunta, porque ya estás en la recuperación. No, ¿cómo? ¿De aquí qué haces? ¿Metes? Sí, así es. Diseñé un par de instrumentos. Ajá. Que ustedes, que a mí me encanta el arte. De hecho, yo estudié arquitectura antes de medicina a nivel técnico. Yo sé. Y también estudié música. Y también eres violinista. Toco violín de afición. Algún día vamos a tocar algo en el programa. Sí, claro, porque para aparte, animarnos también. Fíjate, Nando, que lo que yo comentaba es que todo doctor cirujano plástico primeramente es artista. Es artista. Digo, pero no todos. No, acá pues yo creo que sí deben de tener ese no sé qué. Bueno, de arte de alguna manera. Para poder inspirarse, para poder atender. Es como un escultor, ¿no? Así es. Porque hacen cuerpos, sí, hacen de hecho, en el programa pasado comentábamos algo al respecto, ¿no? Pues continuando con lo que me comentaba Nando, que es muy cierto, yo diseñé, aparte de esa pequeña incisión, bueno, entonces tenía que diseñar unos instrumentos que pudieran introducirse por esa pequeña incisión. Con uno despego toda la parte superior del tercio superior de la cara, que es la frente, y con otro, que es como un ganchito, tomo las fibras y debilito los músculos que forman los surcos verticales del entrecejo, que se llaman corrugadores, que es cuando hacemos esto así, que hay gente que los tiene tan fuertes que parece que está enojado la persona, ¿no? Se marca. Sí. Entonces, estos músculos deprimen las cejas y además forman estos surcos del entrecejo. Y luego se deprimen ellos de tantas arrugas que le quedan. Así es. Pero una pregunta, hay quienes ya se quitan ese tipo de arruguitas con Botox. Así pero no es. estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo. Onda, ¿no? De hecho, esa es buena observación, porque cuando a mí se me ocurrió la idea de hacer esta técnica, no existía el Botox. Entonces, yo lo enfoqué de inicio para pacientes jóvenes que en aquella época, porque estoy hablando que tengo 20 años haciendo esta técnica, ya tengo más de 1000 casos operados con 20 años de seguimiento, entonces hace 20 años no existía el Botox. Fíjate. Y a mí se me ocurrió, observando a mis pacientes, una de ellas tenía 22, 23 años y tenía un surco de aquí hasta acá. ¿A los 22? Sí, años, muy marcado. Y usaba fleco. Entonces yo pensaba, ya estaba estudiando la especialidad, yo no había terminado, estaba en primero. A mí se me ocurrió cuando estaba en segundo año de la especialidad de cirugía plástica esta idea. Viendo a esta persona, tenía ese surco y yo pensaba que era una cicatriz. Entonces un día le pregunto, ¿cómo te hiciste esta cicatriz? Me dice, ¿cuál? La de la frente, porque tenía un solo surco, aquí en medio. Y me dice, es que no es cicatriz, es un surco. Y se levanta el fleco, y yo cuando le veo el surco tan profundo, sin necesidad de subir las cejas, ya estaba marcado. Wow. Entonces, ahí fue donde me surgió la idea
de, en lugar de hacer un corte de oreja a oreja, hacer una pequeña incisión enfocado para gente joven, que no se justificaba hacer una cicatriz tan extensa. Claro. Pero, aquí viene el pero, la primer paciente que yo operé tenía 50 años y me di cuenta que era mucho más espectacular el resultado en gente mayor que en la misma gente joven. ¿Por qué? Porque ya están caídas las cejas y no solamente podíamos corregir los surcos transversales y verticales, sino elevar las cejas también, y eso rejuvenece la mirada. Y en cuanto a la pregunta que tú decías, que por qué razón se forman los surcos, eso es por la fuerza de contracción de los músculos. De hecho, para el protocolo de investigación para llegar a todo esto y poderlo hacer, hice disecciones en cadáveres, hice estudios electromiográficos, que esto se llama electromiografía porque mide la fuerza de contracción de los músculos. Entonces se ponen unas agujitas que el aparato mide la fuerza de contracción cuando uno eleva o contrae Pero entonces esto es muy individual, esto es de cada quien. Es de cada quien, exacto. Claro, sí. Entonces, podemos observar a pacientes o personas que pueden tener 70, 80 años y no tienen un solo surco en la frente. Y hay personas que pueden tener 20 o 21, 22 años y ya están marcadísimas. Son muy expresivas, ¿no? Y por eso se les puede marcar. Sí, pero es cuestión genética. Entonces, ya tu músculo es muy fuerte y marca ese surco. Al menos en esta parte de la cara. Claro. En lo demás es diferente. Hay surcos, digamos, dinámicos se llaman, que son estos, y hay surcos estáticos o gravitacionales, que son, por ejemplo, los surcos del cuello. Ya nacemos con esos surcos, ¿sí? Sí. Con estos los empezamos a desarrollar a medida que va el proceso de envejecimiento. Claro. Okay. Y a propósito de ese rejuvenecimiento, tengo por ahí algunas amiguitas que me han preguntado cómo quitar estas como bolsitas que se forman aquí como si fueran de cansancio, o no sé si sea por la edad o qué, que luego dicen que es muy difícil quitarlo. Sí, bueno... ¿Cómo se llaman estas que se forman aquí? Aquí hay dos tipos. Ojeras. Aquí hay dos tipos, son bolsas palpebrales, y abajo de esas bolsas, que es aquí, todos tenemos unas bolsas de grasa. En el párpado superior hay dos compartimentos, el interno y el externo, y en la parte del párpado inferior tenemos tres compartimentos de grasa, es el interno, el medial y el externo. Entonces, para esto, la técnica tradicional es hacer un corte de lado a lado, en todo el trayecto del párpado. Yo no hago eso, hago una incisión de 3 milímetros, una arriba y una en cada extremo del párpado inferior al ras de la pestaña. Saco la bolsa de grasa y ni siquiera suturo las incisiones porque son 3 milímetros. Y la de aquí se cierra con un punto de Oye, Doc, qué interesantísimo está todo eso. ¿Sabes qué? Yo quisiera que ahorita siguiera hablando de eso, pero creo que hay que hacer un corte, ¿verdad? Desgraciadamente sí, pero ahorita regresamos. No pasa nada, ahorita regresamos. Más.